Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristian Arrieta. Yo soy uno de los profesores del curso de medios de enlace de este año, del ciclo lectivo 2020. El otro docente es el doctor Héctor Lacomi. En referencia a las cuestiones formales para el desarrollo del curso, los vamos a ir informando por distintos medios. Yo ahora voy a específicamente hablar de un tema teórico que es el primer punto teórico que vamos a desarrollar durante el año. Lo que ven ustedes en pantalla marcado en amarillo corresponde a los ítems que tratamos de ver en este pequeño grupo de videos que vamos a mandar ahora, que tiene que ver con la unidad 1, que es campo eléctrico, y insisto, lo que está marcado en amarillo es lo que vamos a ver en este grupo de videos. Yo voy a ir desarrollando el video. Seguramente van a ser videos de 15 minutos. Seguramente cuando esté por llegar a los 15 minutos lo voy a cortar y voy a reiniciar en un nuevo video. Por lo tanto va a ser un paquete de por lo menos 2 o 3 videos. Esto lo comento ahora porque para no repetir el video muchas veces, estamos con los tiempos limitados y bueno, a veces tenemos que admitir fallas y cosas que van a ir sucediendo a lo largo del desarrollo del video. Bueno, vamos a empezar con el trabajo. ¿Sí? Lo primero que vamos a exponer entonces es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, ustedes ya la conocen, la vieron en Física 2, ¿sí? Es el primer antecedente del estudio el estudio cuantitativo de las leyes de la electricidad. Si bien tienen experiencia previamente hubo experimentos realizados, ya en la antigua Grecia había experimentos realizados con obtención de electricidad por frotamiento, ¿sí? Estamos hablando de lo que hoy en día se conoce como triboelectricidad. La formalización de ese conocimiento se da a posteriori, pero fundamentalmente yo diría prácticamente 100 años después de un hecho muy importante para el desarrollo de la física, que fue el descubrimiento por parte de Sir Isaac Newton de la ley de gravitación universal. ¿Por qué hago una analogía entre la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb? Porque las dos están inscritas dentro de lo que se llama teoría de fuerzas de acción a distancia. Ya pueden imaginarse ustedes la razón por la cual vamos a hablar de acción a distancia. Simplemente aprecien, y repasando un poquitito la teoría gravitacional, lo que establece en el año, fíjense, en 1687, Newton establece que dos masas, y no hablemos de masas inerciales, hablemos de masas gravitatorias. Es importante este concepto, lo habrán visto ustedes ya en Física 1. Dos masas gravitatorias, ¿sí?, que están separadas a una distancia r, tienden a atraerse por una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y hay una constante, que es la constante de gravitación universal, que es la que ustedes ven acá, ¿sí?, que es G igual 6,67 por 10 a la menos 11, fíjense las unidades, newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esa constante, ¿sí?, se llama constante gravitación universal. Es muy importante, ¿sí?, a través de ella después, aplicada específicamente al campo gravitatorio terrestre, podemos calcular la aceleración de la gravedad. Pero bueno, vayamos directamente a nuestro punto, que es el que básicamente nos interesa. Entonces yo les contaba que esta fuerza de acción a distancia era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y era acción a distancia sencillamente porque no existe ningún vínculo físico entre los dos cuerpos que interactúan. Esto es, la masa 1 y la masa 2 sienten una fuerza que los empuja básicamente porque la otra masa está cercana. Si ustedes ven la constante G y aprecian el 10 a la menos 11 de la constante G, verán que para que esa fuerza sea mensurable, por lo menos en los experimentos de la vida cotidiana, es necesario que las masas sean muy, pero muy grandes, ¿sí? Bueno, disculpen, este es otro ruidito que iba a aparecer, ya sabíamos lo que iba a pasar. Bueno, entonces,
Para que la fuerza entonces gravitatoria sea sensible en la vida cotidiana, está claro que es necesario que las masas interactuantes sean muy grandes. En la vida cotidiana hay pocas cosas que sean tan masivas como para que pongan de manifiesto tan claramente, ¿sí?, la fuerza gravitatoria, salvo la interacción que todos los cuerpos que están sobre la superficie terrestre tienen con el volumen, con la masa terrestre. Ahí sí, bueno, en ese caso, como la masa terrestre es tan voluminosa, es tan masiva, es tan grande, que esa fuerza gravitatoria sí se pone de manifiesto. Pero la interacción entre masas gravitatorias, por ejemplo, si yo paso al lado de un edificio, ¿sí?, la interacción gravitatoria entre mi cuerpo y el del edificio es muy sutil, prácticamente no es despreciable. ¿Por qué? Porque estas dos masas son masas muy, pero muy pequeñas, ¿sí? Bien. Ya a Newton ya le llamaba la atención, ¿sí?, cómo era posible que existiese esa influencia gravitatoria, ¿sí?, sin mediar ningún elemento. Y el otro aspecto importante que para el desarrollo del electromagnetismo también va a ser muy, pero muy importante, es qué sucede sobre esta masa, por ejemplo, si se produce una modificación en esta otra masa. Supongamos que cambia abruptamente el valor de esta masa, ¿sí? La fuerza sobre esta segunda masa va a modificarse en el mismo instante que se produjo la modificación en la masa M1. Bueno, hoy sabemos que eso no es así, ¿sí? Entonces, si hay una perturbación en una masa, esa modificación en la estructura del campo gravitatorio no se traslada a los puntos en sus inmediaciones de forma instantánea, sino que hay un tiempo que tarda en llegar a producirse esa manifestación. Es exactamente lo mismo que se produce con el fenómeno de las cargas eléctricas, que para nosotros en el desarrollo de este curso va a ser fundamental, ¿sí? Acá se pone en manifiesto lo que les comentaba antes. Les decía que las fuerzas, ¿sí?, las fuerzas gravitatorias, fíjense cómo están estrictamente vinculadas con esta constante gravitación universal. En tanto que las fuerzas eléctricas van a ver ahora que están relacionadas con esta constante. Fíjense el exponente 9 y el exponente menos 11. El exponente 9 para la constante que va a aparecer en la ley de Coulomb, y el exponente menos 11 para la constante que aparece en la ley de gravitación universal. Por lo tanto, a escala microscópica, donde se ponen de manifiesto muchas veces las fuerzas eléctricas, el efecto gravitatorio es despreciable. Fíjense que es del orden de 10 a la menos 39 veces más chico que las fuerzas eléctricas, ¿sí? La sutileza de las fuerzas gravitatorias, ¿sí?, se pudo medir, inclusive ya en el año 1797 se pudo medir la sutileza. Si Cavendish lo hizo en ese momento. Bien, ahora, la teoría de la acción a distancia también se puede ver desde otra perspectiva. En el caso del campo gravitatorio, nos podemos preguntar qué sucedería en el esquema que yo les presenté antes si esta masa M2 no existiera. ¿Qué pasa en el punto? Este punto donde yo he puesto la masa M2 en este punto separado a una distancia R, ¿sí? ¿Existe alguna suerte de halo de influencia de esta masa en este punto, con independencia de que yo coloque la masa M2? Esa es la perspectiva, la visión de la teoría del campo. Esto es, si yo colocara una masa M2 de prueba muy, pero muy chiquita, ¿sí?, y ya veo que esta masa M2, supongamos que coloque una masa muy, pero muy chiquita, ¿qué sucederá con la fuerza? Y está claro que esta fuerza, la fuerza F12, ¿cómo será? Y será chiquita también. Ahora, si al modo de los matemáticos hacemos un cociente incremental, esto es, esta masa M2 la pasamos dividiendo por la fuerza. Cuando la masa M2 tiende a cero, esa fuerza también tenderá a cero, pero su cociente permanecerá constante. Ese cociente, que corresponde a la fuerza por unidad de masa, es lo que vamos a llamar el campo gravitatorio, y fíjense que pierde importancia la fuerza en sí, sino la fuerza surge consecuencia de la existencia de un campo. El campo tiene existencia física en este punto y se pone de manifiesto cuando yo coloco una masa, pero postulamos que en realidad
el campo gravitatorio existe. Esa perspectiva es la que también se adoptó para el caso de las fuerzas eléctricas, ¿sí? A través de la ley de Coulomb. Fíjense que Coulomb descubre o presenta, ya había antecedentes de trabajos previos, en el año 1785, ¿sí? Mide interacciones electrostáticas, usando un elemento que él teóricamente había inventado. Digo teóricamente porque hay muchas personas que trabajaban simultáneamente en esa época. En el año 1785, 100 años después prácticamente de que se establezca y se publique la teoría de la gravitación universal. Coulomb presenta una serie de mediciones empíricas y establece que las fuerzas, aparecen fuerzas eléctricas, ¿sí? Cargas eléctricas generadas a través del fenómeno de la triboelectricidad, y a diferencia de la acción o de las fuerzas gravitacionales, estas fuerzas podían ser repulsivas o atractivas. Las gravitacionales eran solamente atractivas, ¿sí? No conocemos fuerzas antigravitacionales que generen la repulsión entre las masas. Hoy por hoy todavía no sabemos nada de eso, que exista. Pero acá sí. Entonces, por lo tanto, en el caso de la ley de gravitación, había un solo tipo de masa con un solo signo, de manera tal que siempre las fuerzas entre las masas eran de atracción. En este caso, de las cargas eléctricas, había de dos signos, de forma tal que, arbitrariamente decimos que cuando las cargas eran del mismo signo, las fuerzas eran de repulsión, en tanto que si las cargas eran del mismo signo, las fuerzas eran de atracción. Lo que se establece, se dice en la literatura, es que Coulomb lo que termina siendo es una determinación empírica. Esa determinación empírica de las fuerzas estas de atracción y de repulsión eléctricas medidas con la balanza de torsión, ¿sí? Lo conducen a una ley como la que yo les presento acá. Entonces, una ley similar a la ley de la acción a distancia de Coulomb, a la ley de la acción a distancia de Coulomb, donde la fuerza de interacción entre las cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Se ve acá como es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En tanto que lo que juega en esta ley de constante es este factor K sub B, que en este caso no arbitrariamente llamamos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces la fuerza eléctrica no solo depende de las cargas y la distancia, sino del lugar físico, de las características físicas del medio que soporta o que sostiene esas cargas. Como nosotros ahora vamos a hablar de la electrostática para el vacío, nos vamos a limitar a el vacío. Por esa razón el epsilon sub 0, ¿sí?, va a corresponder a la permitividad que ustedes ya conocen como la permitividad del vacío o constante dieléctrica del vacío. Con esa constante dieléctrica del vacío, fíjense que tiene dos formas de presentarlo, ¿sí? Una forma por ahí esta que es más fácil de recordar que esta otra. Presentamos entonces esa constante dieléctrica. El factor 4pi que aparece en esa constante simplemente se presenta a los efectos de racionalizar las unidades, ¿sí? Si no hubiésemos colocado el factor 4pi, las ecuaciones de Maxwell que después veremos, todas arrastran un factor 4pi. Fíjense, estas son dos de las ecuaciones de Maxwell arrastrando un valor 4pi, que la saqué de un libro viejo, ¿sí?, donde usan un sistema gaussiano de unidades. Bueno, ahora vamos a hacer voy a cortar el video y después de haber hablado de la ley de Coulomb, vamos a pasar a trabajar y definir el campo electrostático. Entonces, en el segundo video, que corresponde a esta primera clase, vamos a definir el campo electrostático. Discúlpenme. Bueno, hasta luego. Hola, de vuelta estoy con ustedes, soy Cristian Arrieta. Y bueno, habíamos dejado en el video anterior en la ley de Coulomb, ¿sí? Habíamos visto que, a diferencia de la ley de gravitación, las cargas eléctricas tenían dos signos, por lo tanto podían ser de atracción o repulsión esas cargas. Si las cargas eran del mismo signo, la fuerza era repulsiva. Si las cargas eran de distintos signos, las fuerzas eran atractivas. Habíamos comentado acerca del factor 4pi,
que se agregaba en la constante que aparece en la ley de Coulomb, con el objeto de racionalizar unidades. Y ahora vamos a concentrarnos en el campo eléctrico y vamos a pensar las cosas de la misma forma que las pensamos cuando hablamos de la teoría gravitacional. ¿Sí? Vamos a calcular entonces ahora el campo eléctrico con un experimento similar al que presentamos en el caso gravitatorio. Fíjense que vamos a tener una carga Q mayúscula y una pequeña carga de sonda que vamos a acercar y la vamos a poner en las inmediaciones de la carga Q mayúscula. A pesar del dibujo, vamos a seguir considerando que el fenómeno es un fenómeno de cargas puntuales, ¿sí? Solo que esta carga tiene un valor mucho mayor, esta carga Q mayúscula, tiene un valor mucho mayor que la carga de sonda de prueba Q minúscula. Y después vamos a calcular la fuerza por unidad de carga, esto es, esta carga Q la vamos a pasar dividiendo, ¿sí? Dividiendo la fuerza y establecer un cociente incremental. ¿Cuál es el objeto de hacer esto? El objeto de hacer esto es ver o procurar desde un punto de vista matemático, poner de manifiesto que si nosotros agregamos esta carga, evidentemente esta carga va a generar una influencia eléctrica sobre la otra, por tanto acá va a aparecer una fuerza eléctrica, consecuencia de la aparición de esta carga. Pero si esta carga es muy sutil, muy pequeña, queda claro que esta fuerza eléctrica sobre esta carga fuente es la carga, digamos que nosotros vamos a decir que la carga que genera el campo eléctrico, ¿sí? Esa fuerza va a tender a desaparecer, va a tender a cero. Y sobre este punto nos va a interesar calcular la fuerza por unidad de carga. ¿No? La fuerza por unidad de carga. Queda claro que si yo en este punto calculara la fuerza por unidad de carga, una fuerza muy sutil, consecuencia que la carga es prácticamente cero, dividido una carga muy grande, prácticamente hace que la fuerza sea, que el campo ahí sea muy despreciable. ¿Sí? El campo va a ser significativo en este experimento, acá, esta suerte de experimento hipotético, ¿no? Con el cual estamos trabajando. Otro aspecto a resaltar otra vez es el aspecto que adoptamos en la notación vectorial. Fíjense cómo la fuerza y el campo también van a ser vectores, son vectores. Es importante adoptar un versor que defina la dirección y sentido de esa fuerza. En este caso es el versor R minúscula. Vemos que también en este esquema vemos que colocamos un sistema de coordenadas por fuera de los cuerpos que interactúan. En este caso particular, un sistema de coordenadas cartesianas. Podríamos haber usado otro sistema de coordenadas distinto sin inconvenientes. Simplemente por una cuestión de simplicidad vamos a adoptar el sistema de coordenadas cartesianas. Y vemos cómo el cuerpo cargado con la carga Q mayúscula, es el cuerpo que genera el campo, ¿sí? Lo vamos a ubicar en el espacio con el vector posición R mayúscula primado. Esto es, siempre que veamos en nuestro curso la R mayúscula con una flecha arriba va a ser vector posición, ¿sí? Referido al origen de coordenadas del sistema de coordenadas que usemos para, digamos, establecer una referencia, ¿sí? en las descripciones matemáticas de las cosas que vayamos presentando. Y el vector posición R con flechita pero sin primar es el lugar donde yo coloco la carga sonda, o es el lugar donde yo quiero calcular el campo. Por lo tanto a este lo vamos a llamar vector posición de punto fuente, que es el lugar donde está la fuente del campo, que es la carga Q, y este será vector posición del punto campo, es vector posición del lugar donde yo quiero calcular el campo. Esa es la idea. Si referimos esta ecuación al sistema de coordenadas que yo acá acabo de colocar, vemos que el versor R no será ni más ni menos que el versor asociado a esta dirección. Pero ¿cómo lo podemos representar? Bueno, es el vector diferencia. Fíjense cómo R menos R' es el vector diferencia entre este vector y este otro vector. ¿Dividido quién? El módulo de ese mismo vector. Entonces esto le confiere carácter de versor a este cociente entre un vector y el módulo del vector, que es un escalar, ¿no? Entonces todo esto conforma el versor ahora sobre el cual vamos a usar en la descripción matemática de nuestro problema. En cuanto a la definición del campo, vemos que si la carga tiende a cero, ¿sí? Y vamos a calcular la fuerza por unidad de carga, otra vez la perspectiva que adoptamos es la perspectiva del campo. Esto es, cuando hacemos que la carga tienda a cero, en realidad lo que estamos pensando es qué pasa en ese punto, cuál es el halo de influencia que la carga Q genera en este punto,
que, sí, que existe esa influencia, con independencia de que yo coloque una carga o no. Simplemente el agregado de la carga lo que pone de manifiesto es que ahí hay un campo y esa manifestación se produce a través de la aparición de la fuerza. ¿Sí? Pero si no hay ninguna carga de prueba que se coloca acá, no aparece ninguna fuerza, pero sí que existe un campo. Esa es la idea y eso es lo que, esa es la hipótesis que se debe a Maxwell estrictamente y que a posteriori después se comprueba experimentalmente, porque después se verifica que ese campo tiene propiedades que pueden ser medibles a través de manifestaciones físicas, por ejemplo, en este caso, como el caso de la fuerza. Esas manifestaciones físicas ponen de manifiesto la existencia del campo. Esto es posterior. Fíjense, Maxwell hace la hipótesis del campo. Él trabaja de alguna forma sobre lo que originalmente había hecho trabajo de Faraday. Michael Faraday hablaba del concepto de línea de fuerza, tratando de describir cómo eran las fuerzas sobre las cargas de prueba que se podían poner alrededor de un agregado de cargas. Y ese concepto de línea de fuerza fue el andamio en el cual se subió Maxwell para describir el concepto de campo. Muere Maxwell en el año 1879, si yo mal no recuerdo, y recién Hertz, a posteriori, en el siglo posterior, pone, ¿sí?, en evidencia experimental la hipótesis del campo que sí había establecido Maxwell en el año 1879, antes, la teoría de campo es previa, ¿no? Pero ya, digamos, no todo el mundo la creía. Uno de los seguidores fue Helmholtz, ¿sí? Si bien ahí no recuerdo bien el tema de las edades por las fechas en que se dan, ¿sí? En que vivieron estos eminentes, ¿sí?, físicos que desarrollaron la teoría en su momento. Pero bueno, más allá de la cuestión histórica, volvamos entonces a nuestro tema puntual, que es el campo eléctrico, su definición como cociente incremental, en este caso las unidades del campo eléctrico, fíjense, Newton sobre Coulomb. Se puede demostrar que ese Newton sobre Coulomb es equivalente a volts sobre metro. Si ustedes a este Newton lo multiplican por metro y a este Coulomb lo multiplican por metro, fíjense, el Newton por metro genera un Joule, Joule sobre Coulomb es volt, y el metro que había puesto acá es este que está acá. Entonces los describo así, ustedes practíquenlo en casa, lo escriben y van a ver que se genera automáticamente la unidad de campo eléctrico, que es el volt sobre metro. Entonces, si la carga tiende a cero, ya expliqué la razón por la cual nos concentramos en el hecho de la carga tiende a cero, podemos calcular el campo eléctrico de esta manera, como cociente incremental, como yo les decía antes, ¿no? Una cuestión de denominación, vemos que el campo eléctrico también se suele llamar intensidad de campo eléctrico o vector inducción eléctrica también se lo llama, ¿sí? Y vemos que ya cuando hablamos de campo empezamos a hablar de cuáles son los cuerpos cargados que son la fuente del campo y los puntos alrededor de la fuente del campo, ¿sí?, donde queremos calcular el campo eléctrico. Bueno, acá de fondo escucharán a los perros que están ladrando. ¿Qué va a ser? Bueno, les decía antes que entonces el campo eléctrico, ¿qué va a ser? Si era el cociente incremental, fíjense, esta carga pasó dividiendo. En última instancia, el campo eléctrico es fácilmente justificable, que se puede escribir de la siguiente forma. Fíjense, el campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Acá está la carga fuente, la variación del campo con la inversa del cuadrado de la distancia y la aparición del versor. Por supuesto que este módulo que está en el denominador puede también multiplicarse por el módulo que está en el denominador de este otro término, generando esta manera de escribir el campo eléctrico debido a una carga puntual, a la carga puntual Q. Y el vector posición R' es el vector que apunta al lugar donde está la carga fuente, Q. Este sería el vector posición del punto fuente, este es el vector posición del punto campo. Yo soy reiterativo con esto porque en esta primera parte es muy importante, ¿sí?, eso tenerlo presente. Entonces acá vemos, en este pequeño esquema, otra vez resumimos lo mismo. Fíjense cómo calculamos el límite del cociente incremental y cómo entonces
se aprecia que el campo eléctrico es función de la posición en la cual calculamos el campo eléctrico respecto del lugar donde está la carga fuente, el lugar donde está inserto todo esto es en qué medio material hospeda todas esas cargas, ¿sí? Y que eso se pone de manifiesto a través de la permitida epsilon y, por supuesto, en este caso, la variación con la inversa de la distancia, la inversa del cuadrado de la distancia, ¿sí? Sería la inversa cubo en este caso, la inversa cubo, pero aprecien que el cubo es consecuencia del tratamiento vectorial que hicimos, en realidad es inversa del cuadrado de la distancia. Si volvemos un poquitito a esto, se ve más claridad porque aparece el cubo en el módulo, en el denominador. Esta forma de anotar la vamos a ir respetando, por lo menos en esta primera parte del desarrollo, y es importante que la tengan presente. Bien, vimos ahora la interacción entre, o el cálculo del campo eléctrico debido a una carga puntual. Ahora, ¿qué sucede si no tomamos una sola carga, sino que tomamos un grupo de cargas y queremos estudiar qué sucede con el campo eléctrico en un punto debido a un grupo de cargas? Para hacer esto más sencillo, tomemos dos cargas, la carga Q1 y la carga Q2, ¿sí? Y queremos calcular el campo eléctrico en este punto. Dado que el campo varía linealmente con la carga, podemos aplicar el principio de superposición y decir que el campo en este punto P debido a la carga Q1 será E sub 1 vector, y el campo en este punto P debido a la carga Q sub 2 será este E sub 2 vector. La suma vectorial genera el campo total. Fíjense cómo acá otra vez usamos la misma mecánica o la misma metodología de denominación de los vectores posición. Vector posición correspondiente a la fuente 1, R'1, vector posición correspondiente a la fuente 2, R'2. Y el vector posición del lugar donde quiero calcular el campo eléctrico, ¿sí? Vector posición del punto P, ¿sí? Es un R sin primar. La distancia entre la carga Q1 y el lugar donde quiero calcular el campo eléctrico, vectorialmente hablando, es R menos R'1, en tanto que la distancia entre la carga Q2 y el lugar donde quiero calcular el campo es R menos R'2. Repitiendo la expresión que vimos antes, replicándola dos veces, consecuencia de la aplicación del principio de superposición, queda claro entonces que el campo es la suma de estos dos aportes, y esos dos aportes se suman vectorialmente. Sí, ojo, porque el campo eléctrico es un vector. Bien, esa suma vectorial entonces ve cómo se pone de manifiesto de esta manera y que se puede escribir de una forma más compacta, apelando en este caso a un símbolo matemático de sumatoria. Fíjense cómo el subíndice I de la sumatoria, que varía entre 1 y 2, se hace referencia a la primera carga en Q sub I, Q sub 1 en este caso, la primera carga, y el vector posición que del punto fuente correspondiente a la carga 1, que sería el R' sub 1, y que para I igual a 1 está presente, tanto en el numerador como en el denominador. Lo mismo digo para el caso 2. Los vectores posición, ¿sí? Fíjense, estarán determinados por sus coordenadas, ¿sí? Q1, Q2, fíjense las posiciones, y ven acá cómo esos vectores posición, ¿sí? se aprecia claramente, generan estas expresiones vectoriales, que son bastante sencillas de apreciar. Bueno, este sería el segundo video. Yo voy a cortar ahora este video y voy a retomar en una tercera versión del video. Espero que, bueno, en esta tercera, por ahí tercera ya lo podamos terminar o tengamos que pasar una cuarta. No estoy seguro, ¿sí? Bueno, muchas gracias y seguimos ahora con el tercer video. Bueno, hola, otra vez, ahora estamos con el tercer video. Seguimos trabajando ahora con el estudio del campo eléctrico debido a una distribución discreta de dos cargas discretas separadas por una distancia discreta. Cada una de esas cargas, entonces habíamos dicho que estaba caracterizado por su vector de exposición R'1 y R'2. Estamos hablando de estos R', ¿no? A eso me refiero cuando digo. Y la expresión de esos
de esos vectores posición puede escribirse en términos de sus coordenadas y adoptando una forma vectorial de escribirlo como vector, apelando a los versores, ¿sí? Asociados a las tres direcciones. Eh, uno, si adoptamos un único sistema de referencia, queda claro que los versores I, J y K no dependen de la posición del punto donde yo quiero obtener, ¿sí? el vector. Porque los versores no dependen de las coordenadas de posición, son todos versores que se mueven paralelos a sí mismos, son vectores axiales, axiles se llaman estos vectores. Pero parece, no parece muy evidente, o mejor dicho, parece muy evidente, casi una tontería hacer esta aclaración, pero es importante porque para tratar de trabajar de manera ordenada, ¿sí? Vamos a escribir los vectores de posición correspondiente a los puntos fuente primados y a los vectores de posición correspondientes a los puntos campo sin primar. Un poco por orden. Después van a ver que si cambiamos el sistema de coordenadas, en un ejemplo que vamos a desarrollar acá, van a ver que esto es absolutamente necesario, porque si no se complica, llegamos a conclusiones erróneas en los resultados de los problemas. Otro aspecto importante es que si el campo eléctrico es un campo eléctrico correspondiente a un punto campo, el campo vectorial E debe estar escrito en términos de versores sin primar. Por lo tanto, la expresión final tiene que estar escrita en términos de versores sin primar. ¿Por qué? Porque es un punto, es un campo eléctrico, justamente el lugar donde yo quiero calcular el campo. ¿Sí? Caracterizado por el vector posición R sin primar, ¿sí? Vector posición de punto campo. Bien, volvemos a la notación. Entonces, fíjense cómo los vectores posición, ¿sí? Escritos en los sistemas de coordenadas generan estas expresiones. El módulo de R menos R'1 sería la raíz cuadrada, aplicando Pitágoras en el espacio, ¿no? ¿Sí? La raíz cuadrada de cada uno de estos términos al cuadrado. Por supuesto que esa raíz cuadrada después hay que elevarla al cubo, generando este exponente 3 medios que les decía antes. Tanto para la diferencia R menos R'1 como para la diferencia R menos R'2, que se trasladan estas expresiones a esta expresión genérica, quedando entonces el campo eléctrico escrito de esta manera, ¿no? Lo hicimos para dos cargas y después, bueno, vamos a generalizar la idea y decir, bueno, ahora si el problema lo tenemos no sobre dos cargas, sino lo tenemos sobre n cargas, una distribución de n cargas fuente, bueno, queda claro cómo el campo eléctrico se obtiene por sumatoria, insisto, aplicando el principio de superposición, por sumatoria de los efectos de cada una de esas cargas individuales, las cargas Q sub i, en este caso que van desde 1 hasta n, distribuidas en el espacio e identificadas en el espacio a través de los vectores posición R' sub i. Y esto está especificado en la ecuación 4. Ahora, vamos a cambiar la perspectiva del problema y tratar de acometer otro tipo de problema. Supongamos tengamos una distribución de cargas muy complicada y que pueda llegar a ser, digamos, modelada mediante una distribución continua de carga. Todos sabemos que en la naturaleza las cargas son discretas. La carga elemental es el electrón. Pero si las agrupaciones de cargas, si un cuerpo cargado podemos fraccionarlo en pequeños volúmenes y esos pequeños volúmenes contienen muchas cargas, ¿sí? Y ese pequeño volumen físico o volumen elemental para nosotros será un delta omega prima, perdón, acá, delta omega prima, ¿sí? Tiene muchas cargas. Ahora, si ese delta omega prima que tiene muchas cargas, si consideramos que esas cargas son continuas, es como si fuese toda una suerte de continuo de cargas, ¿sí? Una suerte de gelatina cargada, por decirlo así, ¿sí? Y la carga en ese volumen delta omega prima de esa suerte de gelatina de carga, ¿sí? Esa carga es delta Q. Ahora, por supuesto, si hacemos el volumen cada vez más chiquitito, va a comenzar a apreciarse la naturaleza discreta de las cargas. Pero, a ver, vamos a considerar que a pesar de hacer las cargas cada vez más chiquititas, vamos a considerar que la hipótesis de continuidad en la distribución de cargas permanece. Si esa hipótesis de continuidad de la carga nos conduce a resultados que son compatibles con la realidad física, la hipótesis fue buena, ¿sí? A nosotros nos interesa el electromagnetismo macroscópico, por lo tanto no vamos a abundar demasiado en las características de la estructura de la materia. Por lo tanto vamos a poder considerar
¿sí? Vamos a considerar válido que existe una distribución continua de cargas y esa distribución continua de cargas está, en este caso, un cuerpo, un volumen cargado que tiene un volumen omega prima, está constituido por muchos pedacitos elementales. Cada carga elemental es un diferencial de Q. Si la densidad volumétrica de carga es la carga por unidad de volumen, vuelvo acá, fíjense cómo está definido, ¿ven? Como ρ, que es la densidad volumétrica de carga, que se medirá en coulomb sobre metro cúbico, evidentemente. ¿Sí? Esto hace que un diferencial de carga va a estar dado por ρ por la carga, ¿sí? De ese, perdón, el ρ, que es la densidad volumétrica de carga, por el volumen. ¿Sí? Aquí se ve. Entonces veremos que el aporte al campo eléctrico en el punto P de este diferencial de carga va a ser el aporte al campo eléctrico de este diferencial de carga que está dado por ρ por diferencial omega prima. Eso generará un diferencial de carga, un diferencial de campo. Y el aporte de todas las cargas que constituyen el cuerpo cargado generará el campo eléctrico total. Eso se puede expresar de la siguiente manera, es decir, si una pequeña carga dQ genera un diferencial de campo eléctrico, siendo este R', el vector posición correspondiente al lugar donde está ese dQ. Y sabiendo que este diferencial de Q es ρ, diferencial omega prima, podemos escribirlo en esta expresión de esta manera. De manera que el campo total, ¿qué va a ser? El aporte o suma por superposición de los aportes de todos esos pequeños, ¿sí?, diferenciales de carga, ¿sí? Y dada la linealidad del problema y dada la hipótesis de continuidad para la carga, esa sumatoria se transforma en una integral triple, porque evidentemente la integral la estamos haciendo sobre todo el volumen donde están las cargas. Por supuesto que esas cargas, volvemos un poquitito hacia atrás, podrían estar distribuidas homogéneamente. Esto es, si yo tomo una pequeña porción de volumen acá u otra pequeña porción de volumen acá, iguales volúmenes, puede ser que las cantidades de carga sean las mismas, las que están acá y las que están acá, y si hago lo mismo para todos los puntos, si es lo mismo lo que sucede, si la densidad volumétrica de carga es la misma, está claro que en este caso sería un cuerpo cargado de forma homogénea. Ahora, si por alguna razón se puede conseguir que la densidad volumétrica de carga en un sector de volumen sea una y en otro sector sea otra, o varíe punto a punto, bueno, en ese caso no estaremos ante un cuerpo con una distribución homogénea de carga, no está homogéneamente cargado. El caso básico, por ejemplo, es el caso de la juntura, ¿sí? Una juntura de un diodo, donde se produce el fenómeno de carga espacial. A un lado de la juntura metalúrgica hay una carga positiva fija y en el otro lado de la juntura metalúrgica hay una carga negativa fija. Fíjense cómo es el caso más elemental y sencillo de una distribución volumétrica de carga, ¿sí?, donde la densidad volumétrica de carga varía con la posición. Bueno, entonces, esto hace que para una distribución continua de carga el campo adopte esta expresión y puede suceder, como decía antes, que la densidad volumétrica de carga varíe con la posición. Una forma sintética de escribirse de esta manera, ¿no? Fíjense cómo acá, en forma más compacta, escribo la densidad volumétrica de carga en función del vector posición R', o lo puedo escribir de forma desarrollada como función de X', Y', y Z'. Y fíjense que esta integral se está haciendo con diferencial omega prima, esto es, la integración se realiza sobre coordenadas primadas, no sobre coordenadas sin primar. Fíjense que el campo eléctrico en última instancia va a estar escrito en términos de coordenadas sin primar. Sobre eso puntualizaremos eso un poquito después, si volveremos a puntualizar. Queda claro también que si integro la densidad volumétrica de carga sobre todo el volumen, ¿eso qué me dará? La carga total, con independencia de la forma que estaba distribuido dentro del mismo volumen, ¿no? Bien, entonces resumiendo un poquitito, para una distribución discreta de cargas podemos aplicar esta expresión para el cálculo del campo eléctrico. Si ahora la distribución continua de carga, como vimos antes, ¿sí?, la distribución continua de cargas estaba caracterizada por una densidad volumétrica de carga, ok, aplicamos la expresión que vimos antes. Ahora, esta distribución continua de carga puede adoptar también por una cuestión de simplicidad en la presentación de los problemas matemáticos, mejor dicho, una cuestión de simplicidad en la presentación de los problemas, se podría modelar de una forma más sencilla. Supongamos
trabajar con un hilo filiforme cargado. Esto es un cuerpo filiforme. Un cuerpo filiforme es un cuerpo que solamente tiene longitud, pero no tiene sección. Por lo tanto, su volumen tiende a cero. Si yo quisiese calcular la densidad volumétrica de carga de este, por ejemplo, de este hilo filiforme, la densidad volumétrica de carga sería infinita, porque tendría una carga finita dividido un volumen cero. Eso sería que la densidad volumétrica de carga sea infinito. Por lo tanto, para evitar ese problema de hacer que la densidad volumétrica de carga sea infinita, definimos una densidad lineal de carga, es una cantidad de carga dividido la longitud en la cual está distribuida. Otra vez, la misma historia. Podría ser que la carga esté distribuida linealmente, homogéneamente o inhomogéneamente, que haya más cargas en un lugar que en el otro. ¿Sí? Por lo tanto, esa densidad lineal se mide en Coulomb sobre metro. Se puede demostrar, usando el artilugio matemático, usando la distribución delta de Dirac, que la expresión que vimos antes, ¿sí?, para distribuciones continuas de carga, creo que la teníamos acá arriba, ¿sí?, puede transformarse en esta otra que presento acá para distribuciones lineales de carga. Fíjense que la integración ya no la hago en el volumen, sino la hago en la longitud donde están las cargas. Lo que dije para una distribución lineal de carga también vale para una distribución superficial de carga, donde yo defino una densidad superficial de carga que se mide en Coulomb sobre metro cuadrado. Y el mismo criterio uso. Fíjense, la integración se hace en la superficie. Esta integración no es una integración de flujo. Cuidado, la superficie no está caracterizada vectorialmente. Esta integración no es una integración de circulación, porque no está caracterizada vectorialmente esta diferencial de longitud. ¿Por qué? Significado físico justamente no es una propiedad del campo que queremos representar con una circulación, ni queremos representarlo con un flujo en este caso. Después vamos a ver la utilización de flujo y circulaciones cuando querramos obtener las propiedades integrales del campo eléctrico. Y acá volvemos al punto de partida, que fue el caso de la distribución volumétrica de carga. Bueno, vamos a presentar un ejercicio ahora, vamos a hablar de la introducción al ejercicio y en el próximo video vamos a terminar con la presentación del ejercicio. Al final van a ser 4. ¿Qué va a ser? Bueno, este es el problema número 2 de la serie 1 de trabajos prácticos. Paso el aviso, la serie tiene unos cuantos ejercicios resueltos, subidos en el Dropbox o subidos en el campus virtual. Pueden usar esos ejercicios como referencia para resolver los otros ejercicios de la guía de trabajo práctico. La idea entonces es que tenemos un anillo cargado, la distribución de la carga es uniforme sobre todo el anillo. El pequeño elemento del anillo que tenga un diferencial de longitud tendrá un diferencial de carga de Q y quiero calcular el campo eléctrico sobre los puntos del eje del anillo. Ese es el objeto. Queda claro entonces que la densidad volumétrica de carga del anillo tiende a infinito, consecuencia que este sí es un cuerpo filiforme, ¿sí?, donde solamente hay una sola dimensión, ¿sí?, que caracteriza a ese cuerpo. Es un cuerpo entonces que tendrá una densidad lineal de carga lambda dividida en Coulomb sobre metro. El sistema de coordenadas para la descripción del problema será el sistema de coordenadas cilíndricas. Ya le hemos dado a ustedes también unos pequeños videos donde se describen estos sistemas de coordenadas. Es recomendable que los miren para que puedan entender el empleo del sistema de coordenadas en este problema. Bueno, este sería el tercer video, ¿sí?, donde presentamos el problema que queremos resolver y vamos a terminar resolviendo, ¿sí?, en el próximo video. Así que bueno, les agradezco mucho la paciencia y bueno, nos vemos o me escucharán en el próximo video. Hasta luego. Bueno, otra vez acá con ustedes. La idea es en esta última entrega del video es resolver el problema número 2 de la serie 1 de la guía de trabajos prácticos, ¿sí?, donde, como les dije antes, se plantea el problema de una distribución de cargas uniforme en anillo y donde, por supuesto, si quisiésemos acometer el problema obteniendo la distribución, o mejor dicho, la densidad volumétrica de carga, esa densidad sería infinito. Esa es la razón por la cual apelamos a una abstracción que es la densidad lineal de carga que se mide en Coulomb sobre metro. Como les dije antes, en este caso el sistema de coordenadas que vamos a usar para resolver el problema es el sistema de coordenadas cilíndricas. Acá se ve una descripción muy rápida. Yo en este caso considero que ustedes ya han visto el video
los videos que hemos subido donde se explica estos sistemas de coordenadas. Fíjense cómo un punto P está caracterizado por una cota Z, la distancia R, que se replica tanto acá como acá, y el plano conformado por, fíjense, sobre este cilindro, que es un cilindro, que es una superficie de resistencia constante, una superficie de ángulo constante, phi constante, sería, fíjense, este está conformado, este pequeño plano que está conformado por estas líneas, fíjense como que pareciera una puerta semiabierta, ¿no? Y que la bisagra estuviese sobre el eje Z. Ese es el ángulo phi que define ese plano constante. El plano de phi constante es ese que acabo de decir. El plano de R constante es el que acabo de comentarle, que es el del cilindro. Y el otro plano, el de Z constante, es el que se ve acá arriba, que estoy marcando, ¿sí? ¿Ven? Y la intersección de esos tres planos genera el punto P. Los versores, fíjense cómo tenemos el versor K en esta dirección, el versor radial y el versor phi tangencial al círculo que limita ese cilindro. Pero volvamos a lo que teníamos entonces que tratar. Si tenemos una distribución lineal de cargas, acá dibujada, engrosada un poco para que se entienda un poco más, vemos como que el aporte de una sola carga, un diferencial de carga, genera un diferencial de campo eléctrico. Queda claro que ese diferencial de campo eléctrico podrá dividirse en una componente normal y una componente radial. En este caso, como esto tomé el dibujo de otra página web, dice perpendicular porque es perpendicular a esta componente que llaman X, para nosotros va a ser Z. Si tomamos de a pares los diferenciales de campo, aprecien como este diferencial de campo y este diferencial de campo eléctrico, mejor dicho, este diferencial de carga y este diferencial de carga generan estos dos diferenciales de campo, cuyas componentes radiales se anulan, quedando solamente la componente, ¿sí?, axial de ese campo. Cuando hacían estos problemas en física 2, esta consideración bastaba para anular las componentes normales y solamente quedaba la componente axial y nos limitábamos al cálculo de la componente axial. Acá vamos a justificar matemáticamente por qué razón se anula la componente esta, ¿sí?, radial, de la cual estoy hablando. Si yo corto en sección, en esta sección, el anillo filiforme, la distribución de cargas, fíjense, vería solamente en ese corte, ¿sí?, las dos secciones del anillo. Fíjense cómo es la distribución de campo eléctrico, dado que toda carga es positiva, concentrándose más en el centro y siendo en el sentido de la Z positiva positivo, y en el sentido, mejor dicho, sí, en este semiplano el campo eléctrico apunta hacia arriba según las Z positivas, y en el semiplano de abajo apunta hacia abajo según las Z negativas. Esta es la distribución de líneas de campo. Si adoptáramos una estrategia de, como habrán visto en física, de representar el campo a través de la densidad de líneas de campo, fíjense que la densidad en esta zona es mayor, lo que pone de manifiesto que el campo aumenta, es más grande en esa zona. Por supuesto que a medida que nos vamos alejando, esa densidad de líneas va a ir disminuyendo, pero bueno, para poder obtener un resultado es necesario hacer una determinación analítica, así que es lo que nos va a ocupar en lo que resta de este video. Entonces, la expresión que usamos es la que vimos nosotros acá. Fíjense cómo la densidad volumétrica de carga se transforma en densidad lineal de carga, y el punto consiste en tratar de hacer operativa esta expresión, para lo cual sabemos que la densidad lineal de carga, por supuesto, está relacionado con la carga y el perímetro del anillo. Por tanto, si la carga total del anillo sería el perímetro por la densidad lineal de carga, 2pi por b por lambda. La densidad lineal de carga se mide en coulomb sobre metro, en tanto que, si usamos el sistema de coordenadas cilíndricas, el vector posición del punto campo será z según k versor. Fíjense en el dibujo original, en este vector posición r, z según k versor. Y el vector posición r', esto es el vector posición de los puntos fuentes, son los puntos sobre el anillo. Por lo tanto, el vector posición está caracterizado por una dirección radial solamente, como ven acá.
Si otra vez vemos el esquema del sistema de coordenadas cilíndricas, fíjense cómo la dirección radial es esta y la dirección según K sería esta, que en el caso del vector de posición del punto campo estaría centrada en el eje Z directamente. El desarrollo es bastante sencillo, sencillamente lo que hay que hacer entonces es tratar de escribir el vector R menos R', sería Z según K menos B por R', fíjense directamente lo reemplazamos en la expresión, bastante sencillo. En tanto que el módulo de R menos R' al cubo sería, ¿sí?, Z cuadrado más B cuadrado a 3 medios. Esto es aplicando el teorema de Pitágoras. Otra vez vuelvo al esquema que originalmente teníamos. Esto conforma un triángulo rectángulo. Este cateto es Z, este cateto es B, que es el radio del anillo. Y lo que quiero calcular es el módulo, ¿sí?, de R menos R', que está dado por este lado del triángulo, ¿sí? Sería la hipotenusa del triángulo. La ley cubo del cálculo nos obliga a colocar el 3 que veníamos arrastrando de la deducción original. En tanto que el diferencial de longitud es un pequeño tramo sobre ese anillo. Ese pequeño tramo sobre el anillo está dado por el radio B del anillo por el ángulo subtendido, que es un pequeño diferencial φ'. No está presentado en el ejemplo, pero si ven los videos de sistema de coordenadas podrán ver claramente, ¿sí?, en qué consiste ese pequeño diferencial de longitud. De manera que la variable de integración es φ', y para barrer todo el anillo φ' tiene que variar entre 0 y 2π. Si yo aplico propiedad distributiva para hacer esta evaluación y considerando que la densidad lineal de carga permanece constante a lo largo de todo el anillo, puede salir fuera de la integral. Por lo tanto, esa integral se divide en dos partes, una parte radial y una parte longitudinal. La parte radial corresponde a aquella parte que tiene un versor R, y acá lo que yo digo con esto, quiero poner de manifiesto con ese versor R, a ver si lo puedo resaltar un poquitito. Esto, no, ahí está. Lo que quiero resaltar con eso es que R' depende de φ'. ¿Sí? Ese es un punto que es una cuestión de discusión que está tratado en un anexo, ¿sí?, a este apunte, que es importante. Y nosotros lo discutiremos muy brevemente acá, pero fíjense que R' es función de φ' versor, y ahora vamos a demostrar por qué. Y esta sería la componente radial, según R'. Acá aparece un primer inconveniente, que es que el campo eléctrico entonces no puede terminar especificado en términos de versores primados, tiene que estar especificado en términos de versores no primados. Y la componente longitudinal, que es la única que va a sobrevivir, nosotros de antemano sabemos que esta va a ser 0 y esta otra adopta esta expresión. Fíjense que en este caso no hay ninguno de los elementos que están dentro del integrando que dependa de φ', por lo tanto toda una constante sale fuera del proceso de integración. Acá se ve la componente radial, de la cual queríamos hablar. Fíjense, b, z cuadrado, b cuadrado, b. Todo esto permanece constante queda fuera de la integral. Y lo que queda integral solamente es el versor. Pero el versor depende de φ'. Y la integración del versor a lo largo de toda la trayectoria del anillo tiene como resultado un valor 0, por lo tanto esto anula la componente radial del campo. Acá se ve ese detalle con un poquito más de, fíjense, más ampliado. Fíjense cómo R' en un punto o en otro punto, ¿sí?, tiene un valor sin magnitud que es la misma, que es unitaria, pero fíjense que la dirección fue cambiando. Si esto lo barremos a lo largo de todo el anillo, las componentes de ese versor según X y según Y, si esas dos componentes, ¿sí?, se irán compensando una con otras. El desarrollo completo está, insisto, en el anexo del cual les estaba hablando, y que consiste justamente en escribir ese versor en el sistema de coordenadas cartesianas y procurar hacer la integración en el sistema de coordenadas cartesianas. De manera entonces que la componente radial se anula y queda solamente la componente longitudinal del campo eléctrico dada por esta expresión. En esta manera de escribirlo es una manera absolutamente escalar, ¿sí?, pero el resultado directamente es un resultado vectorial. Haciendo un breve análisis dimensional, vemos entonces cómo el campo eléctrico se obtiene a través de unidades de densidad lineal de carga, permitividad, el producto de dos unidades de longitud, que genera un metro cuadrado, y este elemento que está en el denominador, que genera un metro cúbico. Un análisis breve nos conduce directamente a que el resultado se mide en vol sobre metro.
Ahora vamos para tomar un poco de experiencia con lo que viene, vamos a tratar de graficar con una computadora la componente del campo de sub z en función de la distancia z. En función de la distancia z. Para poder hacerlo con una computadora tenemos que tratar de sintetizar la expresión de sub z y tratar de hacer que desaparezca un dato genérico como es b. Para eso hacemos un proceso de normalización. Esto es, vamos a tomar una nueva variable que llamamos s, que va a ser z sobre b. Por lo tanto, z va a ser s por b. S va a ser la variable dimensional, fíjense, que se mide en cantidades de radios, si ven. Si aprecian ese pequeño detalle. ¿Sí? Y si reemplazo entonces esta expresión, este valor de s, o mejor dicho, este valor de z en la expresión original, me quedará esta expresión. Fíjense cómo ya el campo pasa a depender de ese. Este no es la transformada de Laplace. Ojo, por alguno que por ahí está medio desorientado, si no es la transformada de Laplace. Y para tratar de inclusive hacer las cosas más sencillas, este factor, que es lambda sobre 2 epsilon sub 0, lo podemos pasar dividiendo, de manera tal de crearnos una expresión de campo doblemente normalizada. Normalizada en la variable z y normalizada también respecto de la amplitud o nivel del campo eléctrico. Esto se puede graficar, en este caso lo hice con Excel, bastante sencillo, para valores de S positivos y negativos. Si se aprecia lo que vimos antes, esto es que hay para valores positivos de Z el campo apunta hacia arriba, por eso es positivo, y para valores negativos de Z el campo apunta hacia abajo, por eso es negativo. Sí, esto lo vimos acá, en la primera aproximación intuitiva a la resolución del problema. ¿Sí? Esta parte positiva, esta parte es negativa. Bien, el esquema entonces de trabajo ya fue presentado, el resultado también fue presentado y su representación gráfica también. Ven una adenda donde está descrito el formalismo matemático para trabajar con distribuciones volumétricas de carga y cómo pasar de la distribución volumétrica de carga a la distribución lineal usando el formalismo matemático, la delta Dirac. No es objeto de este video, simplemente es para los más curiosos que después si quieren hacer algunas preguntas en la clase de consultas, pero digamos no es obligatorio en este curso tener un manejo fluido de esta herramienta. Me refiero a la herramienta del formalismo con delta de Dirac, ¿no? Lo otro sí, es absolutamente necesario. Entonces, con este problema resuelto y con la primera presentación ya hecha, podemos decir que están en condiciones de resolver los primeros problemas de la serie 1 de trabajos prácticos, aquellos donde hay que calcular el campo eléctrico a partir de una distribución continua de carga. Esa es la idea. Así que bueno, ahora me despido. Esto culminaría la clase número 1. Esperemos que puedan ver el video. Y para poder ver el video, reforzarse con este archivo que yo usé para la presentación, que estará también disponible para ustedes y con los cuales ustedes pueden trabajar. Recuerden que hay un archivo anexo. Ese archivo anexo describe el problema que yo les decía del versor, la variación del versor R en función de la coordenada phi. Es bastante importante porque esto se replica y se repite en otro problema de la guía de trabajo práctico. Lo mismo que el trabajo de normalización que hicimos acá también se replica en ese otro problema que se va a explicar en las clases de trabajo práctico. Así que bueno, les agradezco mucho por la paciencia y bueno, muchas gracias y hasta el próximo video.